Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Mañana se celebra un año de la operación Inundación o Diluvio al-Aqsa, en el que la resistencia palestina llevó a cabo una potente ofensiva en contra de Israel. Esta ofensiva, la verdad, que cogió a mucha gente de sorpresa. Y desde entonces la cuestión palestina ha estado en el centro del debate político y mediático de no solamente Occidente, sino del mundo entero. La verdad que en un año han pasado muchísimas cosas e incluso ahora vemos que Israel se ha decidido a invadir Líbano, ¿no? Así que creo que es muy importante repasar ciertos puntos de esta última ofensiva palestina. Y para hacer este repaso he invitado al canal a Mayet Dipsi del Frente Popular para la Liberación de Palestina, que sé que muchos de vosotros me habéis pedido en muchas ocasiones que le invite, así que bueno, aquí le tenemos y nos va a hablar acerca de bueno, todo lo que ha ocurrido este último año en Palestina. Y nada, Mayet, muchísimas gracias por venir al canal. Es todo un placer tenerte aquí. Siempre me alegra mucho traer a personas comprometidas con la causa palestina, gente muy comprometida también con el antisionismo, que es muy necesario, porque ya todos sabemos toda la enorme manipulación que hay en la prensa occidental, ¿no? Que es afín al sionismo, ¿no? Así que, bueno, te cedo las palabras. A ver si te puedes presentar un poquito para la gente, para que la gente te conozca. En primer lugar, te agradezco y agradezco a tus oyentes o televidentes que siguen el canal y a todos los comprometidos con las causas justas, entre ellas la causa palestina, evidentemente, que en el último año se ha convertido en el referente internacional de la lucha y la línea divisoria entre el bien y el mal, si cabe el término, entre la lucha de los pueblos por la emancipación y la autodeterminación y por la dignidad frente a la agresión imperialista, usurpadora, criminal, que no tiene escrúpulos para llevar a cabo sus fines hegemónicos. En primer lugar, yo soy Majid Dipsi, palestino de origen, nacido en Jericó, aunque soy originario de la ciudad de Jaffa, que es el barrio que ahora se ha convertido en la capital del Estado de Israel, Tel Aviv. Mi familia vivió en un campo de refugiados desde que fueron expulsados por el año 48, la limpieza étnica, las decenas de miles de palestinos que fueron en su momento desterrados y confinados, y que fuimos condenados a vivir en campos de refugiados, tanto en Cisjordania, en Jericó, como luego a Jordania, donde yo viví también en campos de refugiados. Es decir, nací en campo de refugiados y viví en campo de refugiados hasta que vine a España allá en el año 70 para cursar mis estudios. Cursé mis estudios en España, en medicina, y luego ya después hice ciencias políticas y luego derecho, y me doctoré en Derecho Internacional Público. Soy militante del Frente Popular para la Liberación de Palestina, soy miembro del Departamento de Relaciones Exteriores del mismo, y llevo en este país, como ya acabo de decir, 54 años, que he vivido todo el proceso también español, desde 5 años con Franco y después lo que vino a llamarse la transición, el intento del golpe del 23F, etcétera. Larga historia en la que yo me une con todos los partidos de izquierda y las fuerzas progresistas y solidarias, estrechas relaciones, donde siempre he intentado, con dificultades a veces y otras veces con mayor digamos, facilidad, explicar lo que está pasando en Palestina. Uno de los dilemas que nos enfrentaban siempre, que la causa palestina, cada vez que ibas a explicarla, te ves obligado a empezar desde el principio, como si no hubiésemos contado antes. Y esto digamos, tiene su razón en que Israel domina los medios de comunicación gracias al apoyo multinacional de Estados Unidos y sus medios bien pagados, frente a una censura que se ejerce contra los medios alternativos, que realmente son escasos y también pobres en todos los sentidos del término. No les faltan cuadros comprometidos, sin embargo,
los medios, el equilibrio, la relación de fuerza es enorme. Y por lo tanto nos obliga digamos, a recurrir o desplegar un esfuerzo mayor, si cabe, para poder explicar, enlazar los puntos. Gracias al 7 de octubre parece como si el mundo acaba de descubrir que existía Palestina, cuando el tema de Palestina es un tema largo en el tiempo, ya lo explicaré a continuación. Sí, yo creo que has dado en el clavo, ¿no? Porque a mí me pasa mucho que en el momento que tengo que explicar lo que está pasando actualmente en Palestina, siempre la gente como que se sorprende, ¿no? De todo lo que Israel lleva por detrás. Porque la llegada de los primeros colonos nos tenemos que remontar a finales del siglo XIX, ¿no? O sea, las primeras aliá y demás, ¿no? De Israel. Entonces vemos toda la historia que tiene por detrás y sobre todo, después, esa, digamos, esa ofensiva que hace la organización sionista, ¿no? Comprando tierras y demás, cómo aprovechan las guerras mundiales y todo eso para acabar constituyendo el Estado judío del que hablaba Theodor Herzl, ¿verdad? Y todo eso la gente como que no lo desconoce. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Pues al desconocer todo eso, la gente acaba tragándose literalmente ese reduccionismo de la historia que vende la prensa. Bien, y eso es un error, y por esa misma razón es muy importante combatir, ¿no? Efectivamente, lo que tú has dicho, la prensa internacional está comprada por el sionismo internacional, pero bueno, existimos pequeños canales y demás que damos un poco de guerra y intentaremos concienciar un poco a la gente, ¿no? Luego, como bien sabrás, desde el 7 de octubre, cuando se habla de la lucha palestina, parece que solo existe Hamás, ¿no? Y esto lo hacen deliberadamente, toda la prensa occidental. Entonces, bueno, yo te quiero preguntar un poco acerca del Frente Popular para la Liberación de Palestina, ¿no? Que también está ahí. Háblanos un poquito cómo surge el Frente Popular para la Liberación de Palestina. El Frente Popular es una organización, como dices, de izquierda, laica, marxista. Evidentemente, es el motivo por el cual me identifico con vuestro canal. Como el nombre indica, se llama Frente Popular. En sus orígenes nace del seno de lo que era el movimiento nacionalista árabe, panarabista. El movimiento nacionalista árabe o panarabista era un movimiento que protagonizaron jóvenes universitarios allá a finales de los años 48, a raíz de la Nakba. Eran estudiantes de la Universidad Americana de Beirut, eran hijos de familias acomodadas, pero también con una reacción airosa, no solo palestinos, sino también árabes de Kuwait, de todo el mundo árabe, teniendo en cuenta que en la mayoría de los países árabes en aquel entonces estaban bajo dominio colonial, inglés o francés, evidentemente. Y la derrota del 48, la limpieza étnica y el surgimiento, muchos de los estudiantes les pilló en aquel entonces a media carrera, ¿no? Estaban en las universidades como George Habas, como Wadi Haddad, entre otros, de Palestina, o el Khatib de Kuwait, Qubaisi en Irak. Todos estos estaban estudiando o medicina, o ciencias políticas, etcétera, etcétera, y concurrieron a crear el movimiento nacionalista árabe. Este movimiento protagonizó o preconizó la lucha por la emancipación del mundo de los países árabes respectivos y también entre ellos la causa palestina. Por lo tanto, este movimiento estaba en su conjunto luchando contra el imperialismo. Su propio nacimiento era antiimperialista. Sin embargo, no tenía un carácter ideológico definido como tal, marxista o no marxista. Lucharon por la emancipación. Teníamos Yemen bajo control, el dominio de 1900, digamos, Yemen del Sur, que luego fue un Estado democrático, bajo control inglés, colonialismo inglés. El movimiento protagoniza la lucha por la emancipación de Yemen
que logra a partir de 1967, precisamente obliga a los israelíes, a los ingleses a abandonar el territorio. Y ahí se funda la República Democrática de Yemen del Sur. Para entendernos. ¿Qué ocurrió en aquella? Ha habido muchas cosas desde 1948 hasta 1967, han transcurrido digamos, acontecimientos de relevancia, entre ellos el surgimiento del nasserismo, Nasser, que dio golpe contra la monarquía en Egipto y funda la República de Egipto. Nasser tenía propósito de unificar el mundo árabe y de llevar una política antiimperialista, sin lugar a duda. La primera fue la nacionalización del Canal de Suez. El movimiento nacionalista árabe se identifica con Nasser, aunque al principio con cierta reticencia por no confiar tanto en los regímenes, pero en aquel entonces, luego pronto ya se identifican con Nasser. Sin embargo, ha habido discrepancias en cómo enfrentarnos al resto de los países, como Libia, como en Yemen mismo. Nasser apoyó a una parte del Yemen del norte frente a, curiosamente hoy, los houthíes. Entonces era el imam, que eran saudíes y eran reaccionarios. Y entonces luchó a favor de los ejércitos de oficiales libres en Yemen, Abdallah Saleh, frente al imam. Y nosotros estábamos en la lucha contra los ingleses no solo en Yemen, sino también en Omán, en los países del Golfo, en Bahrein. Teníamos una base fuerte en Kuwait a luchar contra la presencia colonial en estas plazas, incluso en el norte. También estaba en marcha la Revolución Algerina, que la que nos identificamos con ella, que luego triunfó en 1961. Nasser sufre la guerra tripartita del 56 y se aproxima a la Unión Soviética. Entonces estamos hablando dentro de un contexto de correlación de fuerzas internacionales entre dos bloques, la Guerra Fría. Nasser acudió en su momento para construir la presa de Aswan, que los americanos rechazaron. Entonces los rusos los que se ofrecen y construyen, entre otras cosas, el canal de Suez. El canal de Suez, la presa de Aswan. Sin embargo, los americanos todavía no estaban controlando bien el mundo de Europa, que la que era, digamos, la fuerza colonial por excelencia en toda África y Asia, es la que realmente ha creado los conflictos en los países configurados como el día de hoy. ¿Qué ocurre? Intentó intervenir en favor de una solución arreglada con Egipto, pero con la intención de apoyar a Israel y evitar su suicidio en aquel momento. Ese es el tema inicial. Pero Estados Unidos había hecho ya la OTAN, había creado la OTAN, y había empezado a enfrentarse poco a poco al bloque socialista a nivel planetario. Estamos hablando de la guerra de Corea, estamos hablando de la intervención 58 en el Líbano y también en Bagdad, de la alianza de Bagdad. Hay un montón de acontecimientos en aquel entonces. Nasser, en cambio, ha creado el movimiento de países no alineados junto con Tito de Yugoslavia y con Nero y la India, y digamos, marca un hito progresivo, avanzado, en donde enlaza también con Che Guevara, con Cuba, apoya la Revolución Argelina, y tenemos un auge. Sin embargo, Israel, el Estado, la base delantera que fue creada precisamente por el colonialismo anglo-francés, viejo proyecto de cómo imponerse en la región y controlar la región. Es que Israel, hay mucha gente que se cree que ha sido el sionismo por sí. El sionismo real es el sionismo británico, y antes que fue napoleónico, que han querido crear en Palestina una entidad extraña que sirva de base delantera al servicio de sus intereses, justo junto con la cavación del canal de Suez. ¿El canal de Suez para qué se hizo?
para acortar el camino hacia las colonias en el sureste asiático. En vez de dar la vuelta a África, habría que acortar el camino, y esto rinde mayores beneficios para las fuerzas, para la metrópoli en aquel entonces. Por eso, cuando ya el Nasser nacionaliza el canal de Suez, ha sido un golpe estratégico a los intereses ingleses y franceses, y de ahí viene la guerra tripartita, en la que participa también Israel, evidentemente. Israel, por lo tanto, es un proyecto colonial. Esta ocupación sigue hasta la fecha. Y a pesar de las centenares de resoluciones de las Naciones Unidas y de la Asamblea General de las Naciones Unidas, nunca fueron aplicadas estas resoluciones. Entonces, la derrota de la política, del programa del régimen oficial árabe encabezado por Nasser, dio lugar a que surja la resistencia palestina. Entonces, en este caso, el movimiento nacionalista árabe se transforma o hace llamamiento a la formación de crear la resistencia palestina en un frente popular. Surge Al-Fatah, que como contraposición, Al-Fatah pretendía que todas las organizaciones se disuelvan, que nacen en aquel entonces, grupos estudiantiles, etcétera, etcétera, en una sola organización. El frente decía que no, que los partidos formen parte de una especie de federación de partidos a crear Frente Popular. Y esto ha sufrido un proceso en donde el frente sufre varias escisiones, entre ellas la del Frente Democrático, el Frente de Liberación Palestina, etcétera, y se convierte en el frente poco a poco, aunque se había abierto al marxismo a partir de los años 64, antes de la derrota del 67, el Frente Popular ya está en condiciones para unificar su aparato militar, sus ramas militares, y adoptar al marxismo, el leninismo como ideología del frente. Se incorpora como Al-Fatah a la OLP, no sin discrepancias, porque el frente cuestionaba la tutela del régimen oficial árabe a la OLP, que la OLP nace en 1964 del seno de la primera cumbre de la Liga Árabe, que por cierto la Liga Árabe fue creada en 1945, también a instancia de los ingleses, para institucionalizar las relaciones artificiales entre los estados, Estado-nación árabes. Y entonces, claro, el frente rechaza esta tutela y quiere que la OLP se convierta en un marco soberano de los palestinos. Y empieza la lucha de aquel entonces. El frente ha quedado como la segunda de a bordo de la OLP, después de Al-Fatah, evidentemente. Ahí esto podemos hablar largo y tendido. El frente sigue su lucha. Fue gracias al frente y sus acciones en los años 69 y 70, entre ellos el secuestro de aviones, etcétera, etcétera, a dar al mundo, a dar a conocer al mundo de que la causa palestina existe. Entonces también no se atrevían a calificar ni al frente ni a nada como muy terrorista. ¿Por qué? Porque primero decían que los palestinos existían y de repente aparecen. Entonces las compañías de seguridad, además que conste, no ha habido ni un solo muerto de ninguno de los aviones secuestrados en aquel entonces, y tampoco era la línea principal, sino era propagandística para dar a conocer a la causa palestina. Eso fue el principal. Laila Khaled, el icono que representa esta lucha, entre otras compañeras y compañeros, las únicas dos víctimas de los secuestros han sido los compañeros de Laila y de otras compañeras, como Patrick Arguello, el sandinista, y otros compañeros palestinos. Después de rendirse, y sin embargo, ninguno ha sufrido de los pasajeros daño alguno a lo largo de estos años que el frente ejerció, 3-4 años de aquel entonces. Hasta Golda Meir, la que negaba la existencia de los palestinos, tuvo que reconocer que existían, pero son terroristas en aquel entonces. Pero nadie asimiló el discurso como tal, porque de la nada, que una tierra sin pueblo, que surjan palestinos, entonces ella empezó a jactarse de que ella es palestina.
De hecho, ella entró a Palestina como rusa, entró con permiso de la sociedad palestina. Y dice, yo soy palestina. Por lo tanto, es así la situación. Ese es el Frente Popular. He extendido mucho la explicación. No, tranquila, hay varias cosas que creo que son muy importantes subrayarlas, como lo que has dicho que, claro, no es solamente el sionismo lo que ha propiciado la creación del Estado de Israel. Aquí hay muchos actores políticos y efectivamente el sionismo ni siquiera en su origen es judío. O sea, al principio los primeros sionistas son británicos. Lo hay. Eh, Efectivamente, o sea, son ellos los que acaban viendo que la mejor manera para poder meter mano al Imperio Otomano es, al fin y al cabo, el uso mismo, la instrumentalización, casi mejor dicho, de los propios judíos para poder meterse ahí y conectar desde el Mediterráneo o el Levante con el resto de las colonias que tenían por el sudeste asiático y demás. O sea, no hay nada más que ver las cartas que se escriben en aquel entonces, ciertos cónsules en Damasco y demás británicos que valoran esas propias ideas. Entonces, ahí vemos, ¿no?, que son los propios británicos. Y bueno, y luego ya esto, si les sumamos, por ejemplo, las ideas puritanas y protestantes y demás de la segunda venida de Cristo y demás y todo esto, claro, empezamos a meter todo y vemos que los británicos tenían mucho interés en llevar a los judíos allí, ¿no? Y efectivamente son ellos los que acaban patrocinando, siendo los primeros padrinos políticos, ¿no?, por alguna manera decirlo, de los Hay que judíos. subrayar que, por ejemplo, cada vez más los judíos antisionistas, por ejemplo, norteamericanos, cada vez son más numerosos que rechazan al Estado de Israel. Y no en nuestro nombre rechazan el sionismo. Y los sionistas anglicanos en Estados Unidos o en Inglaterra son los peores. Son los peores, o franceses. Porque es que realmente son ellos. Son ellos. Alemania, estamos hablando de otra historia, porque Alemania tiene el complejo de la culpabilidad, por lo tanto, ya va más allá de la razón en su apoyo a Israel, ¿no? Porque se siente la causante del drama, entre comillas, de los judíos. Vale, pues usted ser el causante, acepte que se crea Israel en Alemania, o Inglaterra. Efectivamente. O en su caso, España, la que hizo la Inquisición y la que expulsó a los judíos. En Toledo, que ellos tanto, estamos ya hablando de Toledo, que ellos jactan de que han sido los protagonistas de 8 siglos. Pues vale, pues que vuelva a Andalucía y a Toledo. Además hay que destacar una cosa muy importante, ¿no? Que al principio, cuando surge ya el sionismo de Theodor Herzl y demás, la organización sionista, es un grupo minoritario. O sea, el sionismo no es un grupo mayoritario. Ahora lo es, después de tanto trabajo de lo que han hecho y demás, pero al principio no. Y los judíos, en su mayoría, rechazan el sionismo porque los religiosos lo ven como una herejía y los asimilacionistas y integracionistas lo ven, al fin y al cabo, como que les obligan a dejar sus patrias, que se sentían tan franceses como británicos o españoles, que eso al fin y al cabo es totalmente lícito, es igual al fin y al cabo la religión, cada uno pues, es de donde nace, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Y veían eso como una huida, ¿no? Y esto es lo que explica hoy, que la sociedad israelí es una sociedad heterogénea, que no tiene vínculos de unión de ningún tipo, tiene el apartheid entre los propios judíos, entre judíos ashkenazí y judíos sefardí. Ellos no asimilan a que haya judíos etíopes, aunque les utilicen, porque son negros y que su sangre a lo mejor puede contaminar a los digamos, los ashkenazíes rubios y con ojos azules como Zelensky. Son así, son nazis en su formación. Ellos, hombre, a estas alturas, creer que eres el pueblo elegido de la tierra prometida y que los demás son servidores de su Estado como esclavos, y tú estás apoyando a ese Estado y confiesas esto.
Además se da una paradoja, ¿no? Entre los muchos sionistas, ¿no? Que pueden llegar a no ser creyentes, pero creen que son el pueblo elegido. O sea, Sí, sí, ¿cómo, sí, sí, sí. cómo puede ser esto? Date cuenta que los primeros sionistas creados son ante creencias, es decir, son laicos que proceden de un mundo laico. Los askenazíes les tienen sin cuidado la religión en sí. Ellos han bebido a un cuerpo de rey. Primero, se han presentado como víctimas eternas de la Segunda Guerra Mundial, en exclusiva, porque los 60 millones que han muerto no son víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Ellos han aprovechado de esto y han bebido a cuerpo de rey. El Estado de Israel recibe anualmente lo que equivale al presupuesto de 5 países europeos, de ayuda económica, militar, tecnológica, de seguridad. En lo que va de año, este año solo más de 8.000 millones, aparte de la ayuda militar, que más de 650 vuelos directos desde el 7 de octubre, desde el 8 de octubre, viajando a Israel con las bombas de 2.000 kilos, con los misiles, armas prohibidas, de fragmentación, de vacío, de fósforo, etcétera, etcétera, etcétera. El espionaje que utilizaron tecnológico a través de los satélites en el Líbano hace 10 días, todo esto gracias a que el Israel representa la esencia de la presencia colonial imperialista en la región. Esto es Israel. Claro, además, si uno va, por ejemplo, a los escritos originales, ¿no? Del propio Theodor Herzl, él mismo lo dice, ¿no? Que el Estado judío tiene que ser una muralla, ¿no? Para frenar la barbarie asiática e islámica, ¿no? Una muralla de Occidente que contenga, ¿no? Entonces ya vemos desde dónde vienen las propias intenciones, ¿no? Entonces, bueno, hemos repasado un poco de historia, hemos hablado del FPLP y vamos un poco al tema central de esta entrevista, ¿no? Que es al fin y al cabo el 7 de octubre, ¿no? Entonces, bueno, como hemos estado hablando antes también, antes de que empezáramos la entrevista, parece que el mundo empieza el 7 de octubre, ¿no? Palestina y los palestinos aparecen de repente el 7 de octubre y no ha pasado nada, parece, ¿no? Antes de eso. Y eso es totalmente falso, ¿no? Entonces te quiero preguntar, ¿cuáles son las acciones que llevaron a la resistencia palestina a poner en marcha la operación Diluvio Al-Aqsa? Aunque la opinión pública parece que gracias a la manipulación de los medios de comunicación oficiales, sobre todo en Occidente, que fragmenta la información, la desinforma, la tritura para que no llegues a ninguna conclusión correcta, el tema no empieza el 7 de octubre. En lo que hay, el fondo de la cuestión es el pueblo palestino y sus derechos inalienables. Los palestinos vienen sufriendo la agresión colonial, segregacionista, de apartheid, desde su inicio del Estado de Israel. El pueblo palestino ha sufrido miles y miles de matanzas, sonadas desde el 48, incluso antes, a manos de las bandas sionistas. Y aún así fueron desterrados, con la connivencia directa de Francia y de Inglaterra y luego de Estados Unidos, parte de Alemania, Holanda, Bélgica, etcétera, etcétera. Países que han apoyado la OTAN, en definitiva, apoya a Israel porque representa sus intereses. Se creen que de esta forma pueden torcerle el cuello a la marcha de la historia, que pueden dominar una zona que representa intereses vitales en el planeta. Desde 1920, Inglaterra y Francia, y con ellos y luego después Estados Unidos, y después del descubrimiento del petróleo, Oriente Medio, digamos, representa una zona de intereses vitales a través de la cual pueden controlar el mundo. El petróleo, el gas, las rutas marítimas, mercado, su proximidad geográfica a Europa, a China, al sureste asiático. Por lo tanto, si hay algún escenario de guerra el día de mañana para impedir que esto continúe, va a ser Oriente Medio.
y no va a ser Europa como fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Esta fue el diseño para Oriente Medio. Palestina está en el fondo de la cuestión. Israel consiguió, hay que reconocerlo, avances gracias al apoyo norteamericano incondicional y los demás. La debilidad de la Unión Soviética y también el criterio de la Unión Soviética de aquel entonces, que había judíos rusos, apostaba que el internacionalismo proletariado, los comunistas israelíes con los palestinos cambien la sociedad. Esta es una otra historia que podemos hablar. Israel se afianza a partir del 67, pero el proyecto israelí sionista va más allá de lo que es el territorio de Palestina. Tenía que extenderse al conjunto de Oriente Medio. Se siente que está en condiciones ahora para avanzar en esta dirección. Desde 1990, cuando la caída del muro de Berlín, Estados Unidos se ha visto como la potencia unipolar mandando el mundo. Por lo tanto, no hay ningún impedimento para que Israel siga así. Y lo primero que hay que hacer, hay que tumbar la causa palestina, que desaparezca del mapa como cuestión. E incluso, si cabe, derogarla del derecho internacional y de las Naciones Unidas. Derogar todas las resoluciones. Todas. Entre ellas la resolución 181, entre ellas la resolución del retorno 194, entre ellas el 3236, que da derecho a los palestinos, derechos inalienables, incluida la lucha armada y la ley de resistencia, etcétera, etcétera. Y convertir la causa palestina como terrorismo, como arma arrojadiza, que puede ser utilizada para diabolizar a los palestinos, encaminada hacia hacer desaparecer la causa. A partir de ahí, los americanos hicieron la Conferencia de Madrid, en el 91. Y bajo esta Conferencia de Madrid fueron los acuerdos de Oslo. En los acuerdos de Oslo hablaron de crear un Estado en 5 años, sin decir cuál es el territorio al que les corresponde a los palestinos, por cierto. Pero sí en Cisjordania y en Gaza, mermados, ¿no? Porque han dividido Cisjordania en A y B y C. La A, la que representa menos de... Cisjordania y Gaza representa el 22% de Palestina histórica, que son 27.000 kilómetros cuadrados. La zona A en Cisjordania representa nada más que el 8% de Cisjordania. Imagínate. La B, la que está compartida durante la forma, digamos, en los años transitorios de 5 años, está compartido el poder o la autoridad o las facultades de ambos. Y la C, digamos, Israel se mantiene el derecho hasta a lo mejor pasar 100 años. Vamos allá. ¿Qué sirvió estos acuerdos de Oslo? Para que Israel multiplique sus asentamientos, anexionar los territorios, aumentar e intensificar el acoso y derribo de los palestinos, encaminada hacia hacer eliminar la causa palestina de raíz, porque Judea y Samaria para ellos es la esencia, es la gran mentira para crear el Estado de Israel. Gaza estaba bajo control israelí también. Cisjordania estaba desde 1948 hasta 1967 bajo administración jordana y Gaza bajo administración egipcia. Ha habido dos guerras, el 67, aparte del 56, y las matanzas que hubo en Gaza. Ha habido la guerra del 67, también hubo matanzas. Gaza está ocupada y Cisjordania ocupada. Hay 2 resoluciones, la del 242 de 1967 y la resolución 338 de 1973, la guerra de octubre. Y aún así, el Estado de Israel nunca acató ninguna de estas. En la memoria de las Naciones Unidas, las agresiones israelíes son incontables frente a los palestinos y frente a los libaneses, etcétera, etcétera, más las sucesivas matanzas cometidas. Israel, aún lejos de esto, ocupa 8 kilómetros en profundidad del sur del Líbano en 1978.
Hay otra resolución de las Naciones Unidas, el 425, que no fue aplicada. Entonces la resistencia, por lógica, nace. Acuérdate que Israel ocupó el Líbano en 1982, llegó hasta Beirut y obligó a los palestinos a abandonar el territorio libanés. Y con las garantías norteamericanas de darle protección a la población civil palestina. ¿Y qué es lo que ocurrió? La matanza de Sabra y Shatila. La gente no se acuerda. El informe Vinograd, las matanzas, la brutalidad de Sharon, pero luego vino la resistencia palestina, nace de la ceniza de aquello, la segunda intifada, llámale como quieras, la primera intifada de 1987, donde Isaac Rabin mandó a romper las extremidades de los palestinos. Este Rabin, que le dieron el premio Nobel de la Paz, que fue asesinado por los propios fundamentalistas israelíes, judíos, cuando dijo que habría que crear una solución salomónica con los palestinos. Aunque en la esencia no daba derechos a los palestinos, solo quería salvar a Israel, pero de forma más inteligente, y le mataron. Israel, ¿qué hizo a partir de entonces? Hizo todas estas poder hacer y más. Atacó Gaza en varias ocasiones. Arafat le encerraron el 2002 en Ramallah, a pesar de los acuerdos de Oslo. La acorralaron y le mataron asesinándole con veneno. ¿Por qué? Porque rechazó las propuestas israelíes de convertirse en falso testigo de la ocupación. Le mataron. Y que Israel se veía que está en condiciones ya de avanzar en la normalización, entre comillas, con los países del Golfo, con la reacción árabe. Que el mundo ya está mandado por Estados Unidos. Trump les dio carta de lectura a la anexión de Cisjordania. Aumentaron los asentamientos. Aumentó el acorralamiento a los palestinos. Incrementó el número de presos en las cárceles israelíes. La demolición de casas. Por lo tanto, la resistencia palestina empieza de la sociedad civil contra la construcción del muro, la demolición de casas, que dio lugar después al nacimiento del BDS. Ya estamos hablando cómo las cosas, es decir, Israel hace todas las fechorías posibles y imposibles contra los palestinos. Nace la resistencia libanesa. Y la resistencia libanesa obliga a Israel, no sin que haya matanzas en medio, de 1993, en 1996, aprovechando de que había guerra civil en el Líbano desde 1975. Pero la resistencia libanesa se afianza y con el apoyo también de la resistencia palestina, de lo que queda en el Líbano de la resistencia palestina, y consiguen que Israel abandone forzada el Líbano, la mayor parte del sur del Líbano, hacia allá. Pero intentó después del 2006 hacer suerte para poder recuperar esta situación y perdieron aquella guerra. A la par, en Gaza pasaba algo similar. Los palestinos estaban bajo ocupación y la resistencia cada vez más fuerte obligó a Israel a abandonar Gaza. Pero el abandono de Gaza, no solo para evitar el desgaste israelí, sino creían que es una parcela mínima superpoblada y ella no puede hacer cargo de ellos, dejémosle por ahí. Pero el proyecto de crear, digamos, de desterrar a la población de Gaza y la población de Cisjordania, la primera hacia Egipto, hacia el Sinai, y los de Cisjordania hacia Jordania, y luego los palestinos del 48 que llevan ciudadanía israelí hacia el Líbano, forma parte de un plan que fue diseñado por el propio Netanyahu hace 23 años y aclarado en 1918 de forma explícita. Es decir, querían llevar este proyecto. ¿Esto cómo se explica? Las sucesivas matanzas en 2008, 2009, 2012, 2014, 2021 en Gaza. El eslabón débil, según Israel, era Gaza. Y ahí vino la sorpresa.
La sorpresa vino a partir de ahí. Y la resistencia palestina también pudo engañar a los medios tecnológicos y de espionaje israelíes y norteamericanos, y hizo la acción del 7 de octubre, que traumatizó al pensamiento sionista. Y de ahí se explica el porqué Netanyahu dijo: es nuestra guerra existencial. De ahí viene el porqué el señor Biden y todos los dirigentes de la OTAN, incluida la Úrsula Stoltenberg, acudan a Tel Aviv para manifestar su solidaridad con Israel, bajo la excusa de que Israel tiene derecho a defenderse. Y inventaron la historia de que los de Hamas mataron a una fiesta y mataron a las mujeres y hombres, han cogido a los pobres rehenes civiles, etcétera, etcétera. Cuando realmente no fue así. Y lo han reconocido después, que fueron los israelíes que aplicaron se llama doctrina Aníbal. Antes de que salgan con la suya, matar los propios ajenos. Esto lo hizo el ejército israelí. Pero hay muchos civiles no tuvieron más remedio y se escaparon hacia Gaza. Pero Hamas no es Hamas, ya volvemos a Hamas, no es Hamas, es la resistencia palestina, es decir, el mando unificado de la resistencia palestina, encabezados en este caso por Hamas y también Frente Popular y Jihad Islámica, hicieron la acción. Y cogieron a 235 militares, entre ellos generales, los jefes militares, como presos. ¿Acá para qué? Para intercambiar con los presos que hay en las cárceles israelíes. De hecho, la primera tregua al mes de aquello fueron liberados los rehenes civiles. ¿Y de qué forma? ¿Habéis visto? Todo el mundo ha visto cómo les trataban a pesar de las condiciones infrahumanas de los gazaíes. Bien aseados, bien vestidos y bien respetados, hasta el punto que muchos de ellos han salido a defender a los palestinos. Por eso Israel censuró las declaraciones de esta gente. Y esto ha dejado el mundo con boca abierta, y lo que explica el porqué, este despertar, esa narrativa israelí que es falsa. ¿Y tú te esperabas la ofensiva del 7 de octubre? Es decir, ¿te cogió por sorpresa o ya te esperabas que en algún momento estallara algo así? El detalle no. El detalle no. Cuidado, y si alguien te dice que yo sabía que el detalle, ni siquiera Hani en paz descanse. Esto fue mantenido en un secreto. El eje, a grosso modo, coordinaba cosas. Pero esta operación llevaba ya en marcha más de 2 años de preparación. Pero los que realmente la han dirigido, un Estado Mayor compuesto a lo mejor por 5 personas nada más. El mecanismo, si no, no habría tenido éxito. No habría. Y esto es lo que impactó. Y no fue contra 20 cuarteles israelíes militares, sino contra 2 centros de espionaje famosos de la unidad de 8.200, que luego después fue destruida, atacada por Hezbollah, la parte principal que está en Tel Aviv, pero la parte de Gaza, la que controlaba Oriente Medio en su conjunto, que fueron desmantelados, aparatos, etcétera, etcétera. Y esto es lo que explica esta brutalidad, aunque es característico del gobierno de Netanyahu, no hace falta que le des excusa, que es criminal por sí, pero este golpe, lo militar y lo de seguridad y lo tecnológico, ha dejado atónitos. A partir de aquel momento no ocultan, han quitado el disfraz y han demostrado su agresividad, matando a civiles. Ha reducido Gaza a 0. Y ahí vamos un año. Israel no está acostumbrado a hacer guerras, sino relámpago. Esta guerra la lleva y la orquesta Estados Unidos de América. La lleva el Pentágono norteamericano a pie de igualdad con los israelíes. El ejército israelí ya está casi diezmado, moral, material y humanamente. El que está llevando la guerra es el ejército norteamericano,
el Pentágono, sus AWACS, sus F-35, sus F-16, sus portaaviones por ahí, sus redes, escudos antiaéreos, digamos, Patriot, entre otros. Este es el ataque, no es Israel. 650 hasta el día de hoy vuelos directos por parte de Estados Unidos llevando armas, aparte de lo que aporta Europa, la OTAN, y lamentablemente entre ellos España. Entre ellos también España. Además, no sé si tú compartes la opinión de que yo cuando vi que ocurrió, por ejemplo, la ofensiva del 7 de octubre, ¿no? Le veía a toda la prensa, incluso a las redes sociales, a muchos sionistas como muy perdidos intentando, ¿no? Inventar una narrativa para poder justificar una respuesta, ¿no? O sea, muy perdidos en los primeros días de pues, 8 o 9. Incluida la ¿Sí? izquierda. Sí, efectivamente. Efectivamente, todos súper perdidos intentando inventar una narrativa, el discurso, ¿no? Que aunque estamos en contra del genocidio, todavía no reconocían el genocidio. Esta es respuesta, pero la culpa la tiene Hamas por haber hecho el atentado. Cuidado. Y esto es lo que dio digamos, alas a Netanyahu para que continúe. Asistimos al asesinato directo, televisado, de miles y miles de niños y mujeres y ancianos, civiles todos ellos. Destruir 35 hospitales y todas las excusas, bajo estos hospitales hay base de Hamas. Y llegamos al día de hoy. Pero no solo llegamos a hoy, se atreven a utilizar la alta tecnología para cometer el crimen nunca visto de destruir, intentar matar a 5.000 personas civiles en el Líbano en un minuto. Y nadie dice absolutamente nada. Sí, además es increíble, ¿no? Porque además goza de una impunidad terrible, ¿no? Porque si viéramos que, por ejemplo, esto mismo lo hiciera Rusia, por ejemplo, bueno, veríamos la televisión y demás, ya sabemos todo lo que opinarían. En cambio, como lo hace Israel, está permitido, ¿no? Parece que está todo permitido. Hicieron lo mismo en Yugoslavia bajo la excusa de que Yugoslavia está matando a los kosovares y a los de Herzegovina. Hicieron lo mismo y fragmentaron Yugoslavia y las trajeron a la OTAN. Lo mismo han hecho con Irak con aquella gran mentira de las armas de destrucción masiva. No hace falta excusa. Y atacaron a Irak y atacaron a Afganistán por lo del 11S de Estados Unidos, cuando el 11S, si no queremos aceptar la teoría de la conspiración, que son los propios sionistas que la han hecho, al menos los protagonistas conocidos son saudíes y algún kuwaití. ¿Y por qué Irak? ¿Y por qué Afganistán? Esto no concuerda para nada. No encaja, no encaja. Además, bueno, seguramente ya habrás visto que toda la versión respecto a lo que llaman la guerra contra Hamas, ¿no? Que es el título que le han puesto a lo que Israel hace en Gaza, que en realidad es un exterminio, es un genocidio, es una verdadera limpieza étnica, no tiene otro nombre, que si vemos realmente, o sea, Israel no ha conseguido ni controlar posiciones ni nada, ¿no? O sea, ¿qué es lo que realmente ha hecho? ¿Qué victorias ha conseguido Israel en Gaza? Primero, como lo dijeron sus ministros, a los palestinos nos contemplan como si fuéramos animales con dos patas. Es decir, no hay inocentes entre los palestinos, hay que matar a los niños antes de matar a los... Esto lo dicen ellos, no lo digo yo, no lo dice la propaganda. Tú puedes imaginar, aproximando a la fecha del primer año, del 7 de octubre, los colonos israelíes viajan en cruceros frente a las costas de Gaza a demostrarle a los niños que aquí vas a construir tu propio paraíso, tu chalet, con las piscinas. Esta es Israel. Esta es Israel. Pero Israel no se contempla con esto, o sea, no se conforma con esto. Israel no tiene fronteras reconocidas.
Israel, como lo dijo Netanyahu ante las Naciones Unidas, ante las narices de la llamada comunidad internacional. Israel, gran Israel, entre el Tigris y el Nilo y el Éufrates. Eso es lo que explica su bandera. No hay frontera reconocida. Y es un peligro contra la paz y seguridad internacionales antes que nada. Lo que Israel acarrea, no solo a nosotros, está acarreando a Europa, está acarreando a Asia, a África, a la especie humana. No es exageración decirlo de esta forma. Israel es la amenaza principal, amparada, animada por Estados Unidos de América, que ha perdido el norte porque está perdiendo su hegemonía mundial. Porque el mundo está encaminado hacia el nuevo orden internacional multipolar. Sus enemigos estratégicos, China y Rusia, ahora Irán, el BRICS. Esto es lo que realmente explica que ellos sin pudor apoyan, animan. Ayer, hace 3 días del secretario, después del asesinato del secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, sale Biden y dice, bienvenida la acción. Sin decir que habían matado en camino a centenares en los 6 o 8 edificios civiles. No le importa. Y antes otro edificio para matar a otros dirigentes de Hezbollah y otro de Hamas y otro. Y luego atacaron el campamento de Sidón para intentar matar al jefe de Al-Fatah, matando a 71 personas de golpe en Sidón. Esto es lo que es Israel. Y todavía seguimos diciendo, no, hay que buscar soluciones. Todas estas maniobras, esta diplomacia, ocurren para salvaguardar, darle cobertura, maniobra, para que Israel termine su obra, termine su cometido. Se creen que de esta forma ya hechos consumados. Ya no se habla de Gaza, ya no se habla del Líbano, ya hablaremos de soluciones, como dice el norteamericano. No, esa es una cosa que se hace entre dos combatientes, se negocian. Esta es la realidad. Y también hemos visto, ¿no?, que durante todo este año ha salido en solidaridad y en defensa con el pueblo palestino, pues a Hezbollah, a los yemeníes de Ansar-Allah, ¿no?, a los iraquíes también, incluso Irán ha tomado parte en alguna acción, ¿no?, durante este año. Y yo te pregunto lo siguiente. ¿Crees que la ayuda que han prestado es suficiente o crees que podrían hacer mucho más? No solamente los países miembros de la resistencia, sino el resto, por ejemplo, los países árabes que están más cerca. En teoría, los que realmente les afecta desde un punto de vista estratégico y no solo y por razones históricas y demográficas y culturales y de interés nacional, seguridad nacional, Jordania y Egipto tenían que estar los primeros en esta confrontación, aparte de Siria. ¿Por qué? Porque es que el territorio de Sinai, aunque esté, entre comillas, devuelto, pero no está devuelto a Egipto. Está controlado por fuerzas de despliegue norteamericanos. Mucha gente no lo sabe. Pero están sujetos estos dos países a dos acuerdos de normalización con Israel. Camp David desde el 78 con Egipto y Wadi Araba el 94 con Jordania. Esto impide a estos dos, en teoría. Pero es que no solo impide, es que los gobiernos, digamos, reprimen a sus respectivos pueblos para evitar al que se manifiesten a favor de los palestinos y de la resistencia. La acción que llevó a cabo un jordano en la frontera para descubrir la aportación de los Emiratos Árabes y de los países del Golfo a través de Jordania de ayuda económica alimenticia a Israel, mientras Israel está, digamos, evitando la entrada de víveres a Gaza y a Cisjordania, ha creado una tormenta en Israel.
Este es el sentir de las poblaciones árabes en su conjunto. Otra cosa es la fuerza del eje. Estos no escatiman esfuerzos, están haciéndolo cada vez más. Y máxime cuando ellos, los israelíes y Netanyahu, se sintió muy eufórico después del asesinato de Hassan Nasrallah. 24 horas después ya empieza a recibir el castigo. Irán es un país que forma parte de la resistencia. Gracias a Irán también hay el apoyo en tecnología, en armas, etcétera, etcétera. Eso nadie lo puede negar. Pero Irán es un Estado. Un Estado está sujeto a relaciones con los demás Estados. Es decir, si yo quiero atacar en una batalla normal, que ha sido, digamos, agredido en su terreno, ahí fue asesinado a Haniyeh. Antes fue atacada su embajada en Damasco. Y otra vez ha vuelto a ser atacada en Damasco. Tiene derecho a responder. Es verdad que respondió en abril, pero también fue agredida cuando mataron a Soleimani en Bagdad, que estaba de visita oficial, y respondió a la base americana. Pero Irán, tarde o temprano, va a responder. Porque hay bases americanas sembradas en toda la región. Desde Qatar, la más importante, a Bahrein, donde está el mando central de la quinta flota, pasando por las 20 bases americanas y británicas francesas en territorio jordano, aparte de lo que están en Arabia Saudí, en el Índico, de Diego García, etcétera, etcétera. Ellos están en el punto de mira de los iraníes. Y los iraníes no dejan pasar su respuesta. Ahora, nadie espere que el eje de resistencia actúe conforme a nuestros deseos. Porque no queremos que tampoco, porque también hay que reconocerle al enemigo su superioridad militar y tecnológica, eso también hay que tenerlo en cuenta. El apoyo incondicional de la OTAN. Es decir, que sean ellos los que cometan el error de meternos en una guerra que va a extenderse a Oriente Próximo y más allá de Oriente Próximo. La guerra de Ucrania arrasó a Europa por malos cálculos, a un desastre económico y estratégico de toda Europa. Esta arrogancia, esta cerrazón de Europa no tiene explicación. No tiene. Pero ellos son conscientes que están perdiendo el norte, están perdiendo su hegemonía que vienen, digamos, controlando desde hace más de 200 años. Y esto hace lo que explica el por qué ahora quitan el disfraz y demuestran su cara agresiva. No les importa ni derechos humanos, ni democracia, ni libertades, ni nada. La ley Mordaza extendida al conjunto de los países. Alemania detiene a un niño palestino o alemán de 10 años por levantar una bandera palestina. La policía en Estados Unidos interrumpe en las universidades para evitar manifestar su rechazo al genocidio. Esa es la democracia norteamericana. Pasa lo mismo en otros países, en Francia sobre todo. ¿Hasta cuándo la opinión pública va a ir más allá de las protestas? No estoy diciendo que vayan a luchar con armas, no, no, pero que obligue a sus gobiernos. Y hay muchos mecanismos para ello. Desde no votar a la extrema derecha que se está votando, que está en avance real, los nuevos nazis, Vox, Milei en Argentina, en Italia, en Alemania, lamentablemente hasta los verdes en Alemania se oponen del lado de Israel. Y esta es la realidad que tenemos que tener enfrente. Una opinión pública, unir la izquierda. Es una de las armas que podemos hacer. No fragmentarla, cada dos hagan protagonismo de nada, que no sirve. ¿Cuál es la discrepancia que yo tengo con fulanito manganita dentro de la izquierda?
a no ser el narcisismo, el ego. Pero en base a un programa común, y no en aras a defender a los palestinos, sino a defender tu futuro de libertad. Porque lo que está en amenaza ahora, en verdadero peligro, es tu propia, digamos, libertad. El nazismo no perdona, no es demócrata, asesina, no le importa, encarcela. Ahí está el caso de los periodistas detenidos. Ahí será el caso de los periodistas asesinados en la zona 175 hasta la fecha. La última de las periodistas asesinadas en Damasco hace 3 días. Todo esto forma parte del por qué tenemos que estar alerta para defender las causas justas, defender nuestros derechos, como españoles, como alemanes, como ingleses, de la población hablo, no hablo de los gobiernos. Es decir, en definitiva, defender el futuro. Porque además yo muchas veces le he dicho, ¿no?, que la causa palestina, o sea, tiene repercusiones más allá de la propia liberación nacional del pueblo palestino, ¿no? Porque efectivamente, como hemos mencionado, el sionismo es una amenaza internacional. Esto a la gente le cuesta pensarlo, pero lo es, en tanto que condiciona gobiernos, en tanto que condiciona un actuar político concreto en Oriente Próximo, en tanto que esa extensión del propio imperialismo estadounidense supone un peligro, y más aún con el apunte tan importante que has hecho, que es que ese mundo dominado únicamente por Estados Unidos, creado su imagen y semejanza, se está rompiendo. Y ahí es donde Estados Unidos más duro va a golpear, y también su socio, que es el sionismo internacional, ¿no? Y bueno, ahora vemos, por ejemplo, ¿no?, que Israel está decidido a entrar en el Líbano. ¿Qué crees lo que le va a esperar a Israel en el Líbano? No va a entrar, es decir, no va a entrar. Es que el bombardear y destruir, hacer tierra quemada es su estilo. Lo han hecho. No hace falta que lo demuestren. Ya lo han hecho. Pero es una cosa destruir porque tienen superioridad aérea, porque no tenemos aviones, no tenemos acá. Y otra cosa, mandar tropas. En Gaza han perdido más de 1.500 tanques y han sido desgastados. En Gaza. El Líbano es un país, digamos, tiene extensión geográfica, no está cercado como Gaza, no es llano como Gaza, muy accidentado desde el punto de vista de montañas, bosques, etc. Y tienen la experiencia del 2006, pero desde el punto de vista propagandístico, después del golpe que han dado muy doloroso a Hezbollah, asesinato de su secretario general y varios dirigentes, se han creído ya están en condiciones para vender, propagar el que pueden intervenir territorialmente. Ellos no ocultan su aspiración a ocupar el sur del Líbano, porque también, entre otras cosas, aspiraciones mesiánicas tienen, o místicas, si quieres, tienen el interés no solo del gas, que está en la frontera, frente a ellos, sino también el agua, el yatán, que necesitan. Se ocupan otra vez, ellos lo ocuparon en 78. Crearon ahí un estado, se llama Ministerio Frangista de Sahel Haddad y compañía, pero no les sirvió. Ahora Hezbollah está con creces diferente a lo que fue la experiencia acumulada, el tipo de armas, etcétera, y por lo tanto el que pueden entrar lo dudo, a no ser que quieran hacer una guerra extendida y, lo tanto, van a recibir golpes por todas partes. Irak, Yemen, Hezbollah, hasta Irán. Pero que reflexionen, pero no van a reflexionar. No van a reflexionar. Es verdad que Netanyahu apuesta por la llegada al poder de Netanyahu, pero es que no cambia nada, porque el que manda no es ni Netanyahu, ni Biden, chiflao, sino el que manda es la América profunda, el poder profundo dentro de Estados Unidos. Es el que marca sus intereses.
porque es un negocio redondo. Pero cuando ven las cosas en contra de lo que no es una película de Hollywood, no es Rambo, cuando ven que hay una respuesta, al final van a salir como han salido de Afganistán, como han salido del Vietnam. Y esto es lo que estoy seguro que va a ser. Sí, porque además ya vemos que hay, como hace pocos días amagaban, ¿no? Con entrar, no entrar, y ya les han dado el primer golpe y parece que la gente está bajando un poco a la realidad, ¿no? A la realidad, porque Eso. sí hemos visto a Israel en los últimos días Estoy eufórico, ¿no? muy entusiasmado. Ya está, pues ha salido el alma sionista. ¿Qué estamos? Somos invencibles. Podríamos hacer. Pero, Es verdad. pero, pero la verdad que se van a encontrar, o sea, pueden encontrar el Líbano, y ya lo he dicho, pueden encontrar el Líbano su propio Vietnam, o sea, y no sé si están preparados para semejante suicidio político, pero veremos porque también con el propio gobierno que tiene Date actualmente cuenta, Israel. han establecido una condición que la vuelta de los colonos al norte. Lejos de conseguirlo, han aumentado el número de colonos que salieron. Más de la mitad de los que han salido no quieren regresar jamás. Y otros muchos están agolpando al lado alrededor de Tel Aviv y otros. Y muchos de los que rodean Gaza también. Entonces tienen una crisis real. Los que han abandonado Israel, más de 850.000. Porque ellos, en definitiva, es un estado de beneficios para los colonos. Vivir una imagen, digamos, fantástica, un estado de dinero, casa de lujo, con piscinas, al margen, porque es que el colono que vive al lado, detrás del muro no ve lo que está pasando con los palestinos a 2 metros de distancia. Y esta es la realidad. Y ya, Mayet, para ir terminando, te quiero hacer una pregunta bastante importante que quiero que la gente me reflexione acerca de esto. ¿Qué crees que podemos hacer la gente, pues españoles, ingleses, británicos, la gente de todo el mundo en general que apoye la causa palestina? ¿Qué crees que podemos hacer para ayudar a los palestinos, al pueblo palestino en general, en su legítima causa por la liberación nacional y por, cómo no, regresar a su tierra, a su patria? Yo creo que parcialmente he contestado a esto. Habría que pensar en que el peligro que representa esta entidad sionista es una amenaza no contra los palestinos, sino contra la especie humana. Porque esto, si pudieran lanzar la bomba atómica y acabar con todo el mundo, no dudarían. Lo dijo un ministro. Dice, yo si pudiera lanzar una bomba atómica dándole al botón para hacer desaparecer Gaza los 2 millones, no me importa. Lo dijo uno de los soldados en una conversación así desenfadada entre los dos, ¿no? Y eso es una realidad que piensan. Entonces, lo que podemos hacer, primero, romper la barrera de la desinformación. Una, buscar la unidad de acción entre todos. Tercero, ampliar la presión a los gobiernos para que rompan relaciones con Israel, para que no vendan armas a Israel, por el bien, el beneficio de ellos. Que no nos engañen que ha reconocido al Estado de Palestina, los que siempre decimos qué Estado y dónde y cómo. ¿Verdad? Pero también necesitamos la ayuda después de la reconstrucción, el boicot fundamental, el boicot, apoyar al BDS, apoyar a Rescop, apoyar a todas estas organizaciones de la sociedad civil que aportan una solidaridad, porque necesitamos de este apoyo, porque para que la población palestina no se sienta sola, no se sienta ahora sola, es verdad, pero si cabe más, que se convierta en tu tarea, porque el defender los puestos de trabajo del sector público de los médicos en España o de la mujer frente a la violencia de género forma parte del apoyo a nuestra causa. Pero no estamos solos, también está África, está el Polisario, está todos los pueblos que luchan, está América Latina, esta versión, digamos, extorsionada respecto a lo que pasa en Venezuela y lo que pasa
en Cuba, el bloqueo a Cuba, el bloqueo a Venezuela, el bloqueo a Irán. Ese sistema tan injusto, tan cruel que representa el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que repercute muy negativamente no solo en la deuda de estos países y su futuro y presente. Todo esto tenemos que tenerlo en cuenta si queremos luchar. Tenemos que luchar contra nuestras propias tendencias al individualismo, al consumismo, cosas así. ¿sabes? Parece como si no tuvieran nada que ver, pero sí tienen que ver. Tienen que ver. El fútbol se ha convertido en la droga. No digo que no hay que ver el fútbol, pero no convertir el fútbol en la alternativa, entre otras cosas. Pues Mayet, la verdad que es un placer tenerte en el canal. Creo que la gente conocerá bastante mejor ahora lo que ha pasado, pasa y puede pasar en Palestina y en general en Oriente Próximo, porque creo que hay que recalcar una y otra vez que efectivamente la lucha antisionista no es una lucha particular de los palestinos, sino que es efectivamente de todos los antiimperialistas, de todos los socialistas, de todos los comunistas, del mundo entero y de la clase obrera en general del mundo, porque nos machaca, porque al fin y al cabo muchos de ellos ahí están controlando efectivamente, como tú has dicho antes, el Estado profundo, ciertas empresas, multinacionales y demás. Y también quiero mandar, como no, un gran abrazo a todos los camaradas palestinos, libaneses y demás, que ahora mismo les toca sufrir desgraciadamente por las acciones brutales, ¿no? del sionismo. Así que bueno. Han matado a 3 compañeros míos en Beirut, en una casa en la que suelo dormir cuando voy a Beirut. Es un piso normal y corriente de un compañero legendario, digamos, que afortunadamente no estaba ahí, ni él ni su mujer, tienen 90 años ya. Pero estos 3 compañeros durmieron en esta casa y han encontrado su destino. Sí, efectivamente. Además, la noticia salió hace pocos días, ¿verdad? Eso es. Así que, bueno, Mayet, no sé si quieres decir algo ya para ir terminando. Te cedo la palabra. Agradeceros de corazón, ánimo, adelante con vuestra solidaridad con nosotros y con vosotros mismos. Esta es nuestra causa común. Pues nada, camaradas, ya sabéis, si os ha gustado la entrevista, bueno, dejadnos un like, suscribiros al canal para encontraros más contenido así. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Salud, camaradas. Salud.